estamos aquí con el invitado, un Fortunato. Bienvenido aquí, ¿cómo te encuentras? Muy bien, muchas gracias por la invitación y un gusto saludarlos a los tres. Sí, muy bien, empecemos entonces. Bueno, de un tiempo a esta parte lo hemos estado viendo en algunos medios de comunicación, reclamando porque Cancillería vuelva a ponerlo en el sitio donde usted estaba. Usted fue embajador del Perú y ha tenido un cargo importante además dentro de Cancillería, e incluso también colaboró, usted fue destacado en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski como miembro, como jefe de protocolo de Palacio. Cuéntenos un poco cuál ha sido la problemática y qué es lo que está pidiendo en este momento. Adelante. Bueno, gracias por la pregunta. En primer lugar, en 2 de junio del 2025, la Corte Suprema, en última instancia, declaró improcedente la casación presentada por el Procurador Público de Relaciones Exteriores. En consecuencia, gané el juicio a la Cancillería, el cual se presentó en abril del 2019 un proceso contencioso administrativo por violación del debido proceso. En consecuencia, la Corte Suprema nos dio la razón. ¿Qué implica violar un debido proceso? Así como suena de contundente la palabra violar, pero en el sentido legal, es actuar de manera ilegal, arbitraria, inmoral y no conforme a los valores y principios de Torre Tagle, no conforme con la justicia institucional, y lo que es más triste, con el correr de los años hemos descubierto, con el doctor Enrique Gersi, mi abogado, que hay pruebas de que todos los audios que se emitieron el 17 de junio del 2018 en el programa Panorama fueron descontextualizados. En segundo lugar, en octubre del 2020 salieron a la luz 31 folios legalizados en la sección consular de la Embajada del Perú en Israel, donde se comprueba de manera clara y contundente la organización y planificación del escándalo mediático organizado por el jefe de gabinete del canciller Popolicio, el embajador José Boza, y el jefe de Cancillería de la Embajada del Perú en Israel, Pedro Rubín, que contaba con la anuencia del vicecanciller Hugo de Sela y del canciller Néstor Popolicio. Y lo que es, ya a veces yo me río de lo increíble que puede llegar a ser la crueldad o la maldad de mis colegas. Señor Quesada, disculpe que lo interrumpa. Por favor. Usted ha sido acusado de haber maltratado a una persona, a una empleada de la embajada. ¿Cuán cierto es y por qué? ¿Qué le dijo? ¿Cuál fue la frase que usted presumiblemente habría deslizado contra esta trabajadora? En primer lugar, simplemente para terminar el punto tercero, hay un informe de Recursos Humanos de diciembre del 2020 donde señala que Popolicio, de Sela, Boza y Rubín han cometido ilícitos penales y que el complot existió en contra de mi persona. Ahora bien, a tu respuesta y a tu pregunta que hiciste, es cierto que los empleados en plural, todos me acusaron de maltrato laboral. ¿Esto qué significa? Maltratar laboralmente implica que hay que ver el contexto. Yo no estoy en el Perú, estoy en Israel. En Israel, país que está a la luz de las noticias todos los días por los lamentables sucesos que suceden, es un país donde la ley se respeta, la igualdad de género existe, y si yo hubiese realmente maltratado al personal
que tenía en la embajada y en la residencia, porque en la embajada habían 3 secretarias y 3 diplomáticos, y en la residencia habían un cocinero, una empleada y un chofer. En consecuencia, si yo hubiera maltratado laboralmente, ¿por qué en los 4 meses que yo estuve ahí nunca, repito, nunca recibí una queja verbal o por escrito de ellos? Nunca ellos se quejaron al Ministerio de Trabajo israelí, nunca se quejaron a la Cancillería israelí, nunca se quejaron a un medio de prensa israelí y nunca se quejaron abiertamente contra mi persona. Es más, a tu pregunta, que vale la pena contestarla porque es clave decirlo, la famosa frase impertinente que yo digo, que dicho sea de paso, si ustedes me permiten, la puedo repetir de manera Adelante, por favor. ¿Cuál es? suave, pero tengo que hacer la precisión y lo voy a decir. Cuando yo soy invitado por el cocinero Jesús Alvarado Segarra y la empleada del hogar Romina Tevez, ellos querían salir conmigo a un bar a tomar un trago. Yo les pregunto por qué. En agradecimiento que usted nos ha traído, que nos llevamos bien con usted, queremos salir a tomar un trago con usted. Y yo les digo que no, pero me insisten y digo, no, si ustedes quieren salir, pueden salir solos y no hay ningún problema. Y aquí es seguro, porque efectivamente Tel Aviv es una ciudad segura, tiene drones que cuidan. Y es ahí donde le digo yo a Romina, realmente, Romina, ¿qué miedo tienes de salir sola? Si aquí, ¿cómo se dice? Si te meten la mano al cu, ya pues disfruta. Y el cocinero se ríe, yo me río, y el cocinero le añade y le dice, sí, pues disfruta. Ahora, ¿qué salió en Panorama? Es muy diferente que de los 22 minutos que salió en el programa Panorama, sacaron la frase 80% del programa señalando, si te meten la mano al cu, disfruta. Entonces, si tú escuchas el audio original y lo que sale en Panorama, es la prueba de descontextualizar las señor cosas. Quesada, adelante. Sí, por pero favor, llegó a decir esa frase textual. Sí, pero por supuesto, nadie dice lo contrario. Además, si tú escuchas el audio original, y yo se los puedo hacer llegar a ustedes el audio original, ¿se arrepiente usted? Se van a reír porque yo mismo lo estoy diciendo en manera de broma. Señor Quesada, lo me que dejo pasa... entender. ¿Se arrepiente pero me parece de eso o no? que es un... A ver, la frase no solamente es impropia en cualquier situación, en cualquier contexto, sino además, sobre todo viniendo de un funcionario de Cancillería, de un embajador en la circunstancia en donde está. Claro. Y otra cosa que me parecía propio de comentar. Cuando una persona tiene miedo, señor embajador, no necesariamente denuncia. Usted hace esta lógica de si en los 4 meses donde estuve no recibí una denuncia y no fue esta señora al Ministerio de Trabajo, es porque probablemente necesitara justamente los auspicios económicos de la embajada y por ende no quiso denunciar los hechos. Creo que eso me parece lo suficientemente entendible como para poder señalar que sí me parece que hubo una afectación en todo caso, que no tiene que ver nada con cómo es que a usted lo terminan destituyendo, porque entiendo yo que es además por parte de una formalidad, o sea, no se ha cumplido con el debido proceso y usted lo terminan sacando. Sin embargo, los audios me parece que no terminan solamente en lo que usted acaba de decir, hay otras otras frases y otras actitudes que me parece que no son propias. ¿Usted le ha pedido perdón o disculpas a estos señores? Por favor, Renzo, sí. Si tú buscas en el YouTube o en el Google, tú verás que esto salió el domingo 17 de junio del 2018. El jueves 21 de junio, es decir, 4 días después, yo aterrizaba en el vuelo París-Lima y sorpresa, me encontré con 4 periodistas y 4 camarógrafos que me esperaban para hacerme
esa pregunta y yo dije que efectivamente me había equivocado, pedí las disculpas del caso e inclusive una de las periodistas que me conocía desde el trabajo en Palacio de Gobierno me dijo, pero si usted, señor Quesada, nos trataba bien, ¿cómo puede haber sido? Sí, claro, le dije, pero simplemente me equivoqué, pido las disculpas del caso y además, repito, la frase dicha, si bien fueron muy fuertes. Yo la escuché. Renzo, pero por favor, no me tienes que insistir sobre algo que yo mismo te estoy aceptando. Lo comento porque usted está dándose descargos con toda la libertad del mundo, ¿no? Correcto, pero a mí, por favor, no me vas a venir a hincar cuando yo te estoy aceptando que yo mismo pedí las disculpas públicas. Pero lo volvería a hacer ahora, por ejemplo. Pero mire, ¿sabe qué? Le voy a decir una cosa. ¿Me entiendes? Señor Quesada, yo tengo la percepción, y tenemos la libertad de opinar. Sí, claro. Y yo tengo la percepción que usted suele utilizar, es una percepción, que usted suele utilizar ese lenguaje. Y usted, ostentando un cargo tan importante, un cargo diplomático, evidentemente eso es muchísimo más altisonante que digamos. Usted se atrevería nuevamente, evidentemente usted ya dijo que se había disculpado, pero lo volvería a hacer posiblemente en televisión contra esas personas o en beneficio de esas personas que a lo mejor le están esperando algún día unas disculpas honestas y sentidas, ¿no es cierto? La cámara, ¿qué número es? ¿Cuál es su cámara del señor? Bueno, la cámara número 3. Suriel Chacón. Ya, Suriel. Mira, yo he pedido las disculpas el jueves 21 de junio del 2018. 2, la he pedido por escrito en las innumerables cartas que les he enviado a los cancilleres desde el año 2020 en adelante. 3, lo he dicho en repetidas entrevistas televisadas o radiales que he dado. Y 4, lo más increíble es que el chef Jesús Alvarado, él mismo me envió una carta a mí y por ende al estudio Guerci y salió publicada en la prensa, en diversos medios de prensa como Expreso, Caretas, La República, ya no recuerdo qué otro medio escrito, donde el mismo, La Razón, perdón, donde el mismo chef reconoce que todo fue un complot organizado desde Lima y ordenado por el canciller Popolicio, el viceministro de Cela y el jefe de gabinete Boza. Sí. En cuanto a tu percepción, Suriel, yo te digo, tú puedes revisar mi foja de servicio de 36 años, no tengo ninguna llamada de atención. 2, he trabajado de manera cercana con el fallecido presidente Fujimori. Yo soy una persona que yo tengo 40 años y la verdad es que yo durante 25 años soy bastante coprolálico. Me gusta. No por eso yo he recibido una denuncia. No, yo también lo entiendo hasta cierto punto, señor Quesada. He trabajado con el presidente Fujimori, he trabajado con el presidente Toledo, he trabajado con el presidente García, del cual fui su director de ceremonial, he trabajado con el presidente Humala en Nueva York y su señora también. Pero usted quedaría mejor si ya pide disculpas porque usted estaba hablando 1 minuto y medio, 2 y no ha pedido disculpas todavía, señor Quesada. Pero claro, si te lo acabo de decir. Ahí está la cámara, puede ¿Podría hacerlo ahora? Pero por supuesto, yo no tengo ningún problema en pedir disculpas por la frase impertinente. Romina Tevez. ¿Verdad? Romina Tevez le está viendo, le está escuchando. Claro. Y si no lo está viendo, voy a hacer clip y se lo voy a enviar a su WhatsApp de Romina. Perfecto. Pero por supuesto, yo he pedido disculpa a ambos, a la señorita Romina Tevez y al mismo señor Jesús Alvarado Segarra. La diferencia está que el señor Jesús Alvarado ha tenido la entereza o el arrepentimiento de contar la verdad, que todo fue un complot, y eso se sustenta en los folios y en el informe de la Cancillería. En consecuencia, no es que uno haga o no haga. Señor Quesada, bueno, le comento. Además, yo fui sacado del servicio diplomático, te vuelvo a decir, curiosamente, me achacaron 4 cosas. ¿Y quién lo odia tanto a usted? ¿Quién lo odia? ¿Quién es esa mano oscura que mueve los hilos desde la oscuridad, valga la redundancia, para hacerle tanto daño? Mira, ser el director general de protocolo del despacho presidencial es una función
profesional, es una función discreta. ¿Tiene usted nombres de sus enemigos? Pero, Suriel, si me das un tiempo, yo no tengo tu velocidad para contestar más rápido que la mente que estás preguntándome. Dame el tiempo y yo te voy a contestar todo lo que me preguntas, yo te voy a tener todas las respuestas. Pero por eso yo le preguntaba a usted. Pero, ¿usted sabe quién lo odia para hacerle tanto daño? Pero ¿Y quién es? Déjame contestar por qué se da este caso. Y Adelante, yo lo he contado en la televisión, en la radio y en las cartas. A mí, escucha bien, Suriel, porque así como me exiges o yo atiendo tu pregunta, yo también quiero que tú también atiendas claramente la respuesta. En la primera semana de agosto del 2016, en el primer Consejo de Ministros de PPK en Palacio de Gobierno, mi función es salir a recibir a los ministros que llegan por la puerta de honor de Palacio de Gobierno, a decirles: señor ministro, buenos días, adelante, y los llevas al Consejo de Ministros que queda en el segundo piso, bajaba y esto. Entonces, cuando yo llego, ahí llega el canciller Luna en su carro con su chofer, acompañado de su entonces viceministro Néstor Popolicio, que después va a ser canciller del presidente Martín Vizcarra. Y cuando llega, ahí me ve, le digo: canciller, buenos días, al señor Popolicio, como lo conocía desde la academia: hola Néstor, hola Fortunato. Y el canciller Luna, Ricardo Luna Mendoza, me dice: Fortunato, necesito pedirle algo. Y yo, como tú comprenderás, sí señor. Y me dice: mire, yo quiero que usted me informe de las personas, las citas, las reuniones que el presidente Kuczynski tiene, porque yo le tengo que recomendar si las acepta o no las acepta, porque esto hay que decirle al presidente PPK. Ante semejante pedido, yo lo único que atiné a contestar para evitar algún impasse o mal momento fue decirle: correcto, señor. Y el señor Popolicio ratificó y me dijo: Fortunato, ¿has entendido el pedido del canciller Luna? Lo miré y le dije: correcto, señor. Conclusión: subieron al Consejo de Ministros y esa noche de agosto del 16 yo fui a la casa del presidente Kuczynski en Choquehuanca a despachar y le conté lo que me había pasado a las 8:15, 8:25 de la mañana de ese miércoles a él, y él se sorprendió y me hizo este gesto: tú estás aquí para proteger mis espaldas. Y cuando te hacen así, esto significa no. Además hay otro trámite, hay otro trámite administrativo que hay que entender. Si bien yo soy, o era en ese entonces, diplomático de carrera, embajador, yo había sido administrativamente destacado por el canciller Luna a la presidencia del Consejo de Ministros, de donde depende la Secretaría General. El canciller de ese momento sabía cuáles eran sus funciones y evidentemente al ser destacado usted dependía de alguna u otra manera administrativamente y organizacionalmente. Correctamente, Renzo. Pero quiere pero decir se que yo genera dejé una tensión entonces entre la Cancillería y un funcionario que va a Palacio Perdón. que supongo yo, permítame por favor hacerle la pregunta. Cómo no. Supongo yo que entendía él que tenía de alguna u otra manera una suerte de prótesis dentro del Palacio de Gobierno, porque además el pedido que le hacía el canciller lo entiendo además como que de manera informal, ¿no? Porque no se me ocurre a un canciller, con las formas de un canciller, pedirle a alguien que está en Palacio y que está despachando directamente con PPK, pedirle información que no se la dan formalmente, ¿no es cierto? Porque lo que le pedía a usted era que le dijera las cosas de manera un poco informal, saber en qué estaba el señor Kuczynski. Bueno. Y usted, a la hora de hacerle la pregunta al señor Kuczynski, evidentemente Kuczynski se iba a impactar. Intuyo que Kuczynski le debe haber dicho al señor canciller: oye, ¿cómo es eso de que a este pata que está acá dentro del Palacio de Gobierno le preguntes algo que no te corresponde? Pero también era a quien despachaba, al Premier o a PPK.
No, tendría que el hacer título no, de Premier. mi cargo. Al Es canciller. buena, es Al buena canciller, tu claro. pregunta, Suriel. Es correcta tu pregunta. Mi cargo era director general de protocolo del despacho presidencial. Ajá. ¿Qué significa eso? Mi jefe es el presidente de la Presidente. República. Punto. Ya. Entonces, como tú ves como el director de protocolo, créanme, todo el mundo cree que el puesto es lindo, bello y hermoso, y créanme que no es Pero tan ¿qué bonito. esperaba el canciller que le Que dijera, yo por le ejemplo? con- ¿Qué que- tipo, qué que- tipo de que cosas? le contara. ¿Por qué? Te explico. Yo, en mi función, yo veía, acompañaba y oía todo lo de que el presidente de la República hacía todos los días. ¿Qué significa eso? Que estaba enterado del 100% de su agenda, de sus reuniones, de Cosa sus que no le llamadas. competía al canciller. Cosa que tú muy bien, Renzo, por fin tengo un periodista que me dice claramente esto, que no le compete al canciller, porque si el canciller es canciller... Entonces le estaba y él pidiendo a usted quiere- algo informal, algo que no correspondía. Él quiere saber, tiene trato directo canciller-presidente. Por supuesto, a eso voy. A mí ¿Cuál era no la me necesidad? puede preguntar o pedirme algo de que yo sea un soplón o chismoso, inmoral y antiético. Discúlpame, Renzo, la moral a esos niveles tiene su valor. Ahora, yo he usted trabajado... que conoce bastante Sí, justamente en Palacio de Gobierno, ¿era necesario que el jefe de protocolo venga de Cancillería? Digamos, Bueno, pienso yo, porque de alguna u otra manera a ver. el presidente Pedro Pablo Kuczynski lo expone, ¿no? Porque si yo saco a alguien de Cancillería, de alguna u otra manera tiene alguna relación con el canciller y el canciller ver. se va a sentir un poco celoso y qué sé yo. No sé, ¿usted cómo entiende esto? No, te explico. Es válida tu pregunta porque la gente ha desconocido esto. Siempre en Palacio de Gobierno, desde que yo tengo memoria, yo tengo 67 años, así que no puedo ir más atrás que mis 67 años, quiere decir, puedo pues razonablemente con el lujo de decir que puedo acordarme de Belaúnde I, Ya. Velasco. Bueno, pero usted ha Morales participado de una Bermúdez. institución, entonces debe saber y conocer, ¿no? Por historia. Claro, ahí voy por a supuesto. la historia, que es válido lo que tú preguntas. Además, es totalmente válido lo que preguntas. ¿Por qué? Porque desde la época de Belaúnde I, el general Velasco, el general Morales Bermúdez, Belaúnde II, Alan García I, Fujimori, siempre se destacaron diplomáticos a Palacio de Gobierno como una forma de apoyo. Alan García II, me parece que el director de protocolo era Ricardo Pinedo, si no me equivoco. No, en el él era caso. su secretario personal. Pero el cargo no estaba No, con él. ahí Me parece voy, que- ahí voy. sí, Yo te sí, voy a sí, contestar adelante. la pregunta. Yo siempre he dicho que les voy a contestar todo porque corresponde. Usted como yo, señor, Bueno, yo también bueno, soy así, así, apasionado, me pues. encanta. Entonces, de repente pero- se pacó un poquito de pasión ahí, de repente Bueno, te pues, la vi. hermano, nadie es perfecto en esta está vida. bien, bueno. Pero bueno, lo No real. ha querido pedirle disculpas nuevamente ¿A quién? a los señores. Pero si ya lo he dicho mirando No a la comenta. cámara. ¿Quieres que lo Pero vuelva a está bien, pedir por está bien, tercera vez? claro. No, lo digo. No, pero bueno. Hay un entonces, comentario, creo. Sí. A ver, Señor sí. Fortunato, la población muestra una gran desconfianza hacia la clase política. ¿Qué opinión le suscita este comentario? Pero también tenemos otro comentario. ¿Puede decir en su opinión qué se necesita para reconstruir el vínculo entre la ciudadanía y sus representantes? Mira, yo si bien no soy político, pero dicen que toda opinión es política. Además conoce la política por dentro, nada menos que en Palacio de Gobierno. Es correcto, Renzo, pero la conocí porque tuve un trabajo productivo, eficiente y recalco al 100% moral, Usted- éticamente y discreto al 100%. Dígame una cosa, Entonces, han usted- pasado diplomáticos, Señor el Quesada. embajador Silva Aranda, el embajador Maquiavelo, el embajador Maurtua, el embajador Chuquiguara, el embajador Escalante, el embajador Chipoco, el embajador Gildemontes, y nunca de ellos tuvieron esta situación porque no tuvieron un canciller de esta curiosidad. En los casi 70 años, 60 y pico que usted precisa, ¿en alguna ocasión usted ha llevado algún tratamiento de control de ira? Nunca. Jamás, no. ¿Usted requiere que lo necesitaría? No. Yo quiero darle una Soy como pregunta. probablemente Sí, Rinzo claro. ha dicho, hermano, cuando uno, o sea, yo no soy un robot
ni soy un iceberg, soy un ser humano y créeme que trabajar con el canciller García Belaúnde, trabajar con el presidente Alan García y trabajar con el presidente Kuczynski, que eran 3 hombres exigentes y todo, requiere un trabajo dedicado, Señor apasionado Quesada, y eficiente. ¿Y cómo se crea, Renzo, el puesto? Porque es lo que me falta contestarte. El presidente Humala, Ajá. curiosamente, él fue agregado militar en Corea y en Francia. Pero cuando fue a Corea, a Seúl, él llegó solo. Y cuando llegó solo a Corea, conoció a un tercer secretario de nombre Wilber Aya, con el cual se hizo, como se dice claramente, de manera apasionada, hay que decirlo, se hizo pata de él. Se hicieron pata, pues así es la vida, se hicieron pata. Entonces, el tiempo pasa y el señor Humala es presidente de la República. Y él, en el organigrama de la Secretaría General de Palacio y de la PCM, él crea, Humala, el 2011, el puesto de director general del despacho presidencial y Ahí lo tenemos- nombra al señor tenemos un Hay otros Wilber Aya comentarios. como Tenemos- primer director de tenemos un protocolo. comentario. Sí, a ver, otro Carla. comentario. Haber dicho lo que dijo es totalmente rechazable, pero justo esta información vino desde Israel, tan lejos, qué raro. ¿Tiene alguna deuda política que se la cobraron acá? Y quisiera complementar aquí al comentario. Está clarísimo que hay un complot, es más, judicialmente se han, ¿no es cierto?, vislumbrado esa situación, ¿no?, una componenda en contra de usted, pero es cierto también que ha habido un tema factual, un hecho, ¿no es cierto?, que sucedió en Tel Aviv en determinados momentos. Y hay 2 personajes. Yo quisiera saber si es que la señora Romina y Jesús Valverde, ¿no? No, Alvarado. Jesús Alvarado Jesús Segarra. Alvarado. Muy bien. Estos 2 señores, ¿cómo es que llegan a la casa donde usted estaba? Usted tiene derecho, ¿cuáles son los derechos que tiene usted sobre las personas que trabajan ahí? Y si usted las llevó, ¿y de qué manera? Bueno, te lo voy a explicar sucintamente. ¿Cómo? Yo fui nombrado como embajador del ¿Cómo Perú. llegaron ellos? Yo fui nombrado como embajador del Perú en Israel en octubre del 17. Y me di con la sorpresa que, si bien no había jefe de misión en Israel, a donde iba a asumir en marzo del 18, faltaba el personal de la residencia. ¿Eso qué significa? Que faltaba una empleada y faltaba o un chef, o faltaba una chef o un empleado, como lo quieras ver. Entonces, en diciembre del 2017, yo mismo convoqué a un concurso para que la gente se presentara a 2 puestos. Y en diciembre del 17 se presentaron. Usted no los conocía de antes, solamente a partir de ese proceso, solamente para efecto de Perdóneme, llevárselos a ¿usted se hacer. arrepiente de algo? Pero honestamente, así de corazón. ¿Se arrepiente o no se arrepiente? Pero yo, ¿cómo no me voy a arrepentir si me he equivocado en mi vida 20 veces, 30 veces? Y por supuesto que uno aprende de sus errores. Suriel, por favor, yo no soy un robot ni un iceberg. Soy un ser humano que me he equivocado en el amor, en mis finanzas, en mi carrera, haciendo trabajos. ¿Y usted va a postular al Senado a algún tema, algún cargo político ahora? No tengo la menor idea. Primero, hermano, como dicen, día a día. Hoy día estamos lunes, todavía no sé lo que voy a hacer mañana. Ujú. Entonces, tiempo al tiempo. Pero ganas hay. Ya veré qué pensaré yo en noviembre, diciembre o enero. No tengo la menor idea. ¿Volverías No, a Pero ser es embajador? ahorita, es ahorita lo de todo lo que tú quieras, pero no puedo adelantarme. No está- hasta- no está pero en cierto todo que caso, usted lo va a más- postular por Sí, Avanza País. Yo no estoy diciendo absolutamente nada. Bueno, ya es su Pero respuesta. primero lo primero, hay alguna Ese es posibilidad de Suriel que es bien Sí, sí, perspicaz, sí. perceptivo, como dice. hay alguna posibilidad que reingrese al cuerpo diplomático. Pero, Renzo, justamente al haber ganado la casación. Además en la Corte Suprema, ¿no es cierto? En la Corte Suprema, y además, ¿te puedo contar una anécdota? ¿Tú Adelante. sabes quién me firma la resolución que ganó la casación en la primera sala constitucional y social de la Corte Suprema? ¿Sabes quién me da la razón? ¿Quién? ¿Quién? Yo Martín. casi.
A ver, algo por ahí. sube Pablo por ahí. César San Martín. Richard Augusto Concepción Carguancho. No, No, él está creo que en la José Luis Salas Arenas. Ah, Salas Arena. No, Jorge Luis ese Salas nombre Arenas. está prohibido Él por firmó mi casación a favor mío. acá. Ujú. Entonces, hermano, aquí, como tú Sospechoso, entonces. No, porque No sé si le ayude mucho. No, Es un personaje medio nefasto pero ese por supuesto, señor. Además, ideológicamente, yo no tengo nada que ver con Ya. el señor Salas Arena ni su comportamiento. Señor, ni pero el mío. Yo, aquí hay se trabó Entonces, un poco la pregunta sí, sobre de dónde vinieron estos personajes, porque además usted es muy Oye, sí, confiado. le hemos preguntado 3 veces Espérate. quién es el enemigo. O sea, Pero yo te lo- reconozco, por ejemplo, si a mí me va mal en la vida, ¿quiénes son? Pero Por te- ejemplo, escúcheme, si Sí, yo sí. me muero hoy día, mañana, Oh, no yo te sé mueras, por favor. quiénes bailarían al enterarse mi noticia. Pero te acabo. Pero usted dígame el nombre, el te di- apellido, te- quiénes son ya, sus te enemigos voy- que te voy a querido- decir. lo han querido destruir Escúchame. te o lo han voy a- destruido, no sé. Escúchame. No hay mejor aprendizaje que aquel que quieren destruirte y tú te levantas y ganas y pruebas con la verdad de que todo fue ilegal e inmoral. ¿Quiénes son los enemigos para sí de nombre propio, como tú quieres la respuesta? 1, Ricardo Luna Mendoza. 2, Néstor Popolicio Bardales. 3, Hugo de Cela Martínez. 4, José Boza Orozco, lamentablemente fallecido en agosto del 22, y el ministro consejero Pedro Rubín Heró. ¿Y qué les hizo usted? ¿Les quitó la novia? ¿Les pidió el teléfono? Porque yo lo veo a usted muy coqueto. Pide teléfono por aquí, por allá. ¿Qué hizo para que lo odien? Yo realmente la percepción de Zuriel es muy grande, porque yo primera vez que me lo encuentro me cae muy simpático porque es alegre, así como Renzo es apasionado. Acá Giancarla es la más tranquilita, pero por lo menos esa es la percepción que da. Pero a lo que voy, ellos al no Sabe gritar, aceptar, sabe gritar. me imagino, pero al no aceptar de que yo acepte esta cosa de chismoso, de ir a contar lo que Pepe hace, ¿qué es lo que sucede? Que yo conozco el 100% de las cosas. Créeme que es una responsabilidad y una discreción, y créeme que yo, si el canciller Bastante quiere, coqueto, bastante ¿me coqueto. entiendes? Quiere saber, que le pregunte al presidente. Yo cuando iba de viaje con el señor Kuczynski, que me llevó a la China, a Estados Unidos, a Chile, a Ecuador, a Colombia, a Francia y a España, el único que entraba a la suite presidencial era yo. No Ahora, entraba nadie más, porque eso es el puesto, es un puesto de confianza y de mucha discreción. Y además tengo que decir algo, lo mismo sucedía con el señor Alan García, que en paz descanse, y a mí jamás el presidente García o el presidente Kuczynski, pero jamás me dieron ¿Cuándo? una orden ilegal o incorrecta. Por el contrario, eran hombres afables, Giancarla. cultos, de buen sentido del humor, ¿me entiendes? Y que exigían para trabajar, realmente exigían. Vodka, Entonces, vodka. volviendo a la pregunta de Renzo, en diciembre hice el concurso y se presentaron curiosamente 4 hombres y 4 mujeres. Todos con su currículo intacto, pero había una característica. De las 4 mujeres, 3 eran de 22, 23 años y 3 hombres eran de 22 y 23 años. Y había una señorita de 40 años y había un chef de 42 años. Y yo, ¿A quién eligió? ¿A la chica? obviamente, si no, no fue Romina, pues obviamente. Y al igual, Ahora ya voy entendiendo quiénes son ¿Qué edad sus tenía enemigos. Romina Entonces, ahí? creo que 38, 40. ¿Y esta gente tenía relación con Cancillería en algún momento? Cero. ¿Y Entonces, cómo ha yo, sido ¿por qué? entonces la ¿Por qué? relación? Porque hicimos la publicación del ¿cómo se llama? Del aviso. Entonces se presentaron y yo, a la hora de ver los currículos y todo, yo mismo, a la hora de tomar la decisión para hacer el contrato de trabajo, para que ellos pasen todos los exámenes médicos que se requieren para ir a Israel, la visa y el contrato laboral, yo mismo dije, esto es en Israel, es lejos, hay un tema, Renzo, de seguridad y todo. Yo decidí en mi cabeza, bueno, acá yo prefiero tener 2 personas cuajadas,
más maduras, de Ya. 40, 42 años, ¿Y usted que van a hizo poder el concurso? soportar de esta vaina. ¿Usted hizo el concurso, digamos, porque lo tenía que hacer o es que Sí, claro. usted podía elegir No, también? no. Siempre es un concurso que se tiene que Claro, hacer. claro. Y no ha habido nunca la posibilidad de poder orientar eso, de No, repente tener, no, porque no, digo no, yo, no, si no, voy no, a ir, no, voy a estar no, acompañado de no. dos personas, solamente un concurso No. vale, de repente necesito a alguien de mi confianza, ¿no? De repente, No, es que yo no tenía al año porque al 2017. final eligió espías. Bueno, pero ¿No? hermano, hizo. Saboteadores sería, ¿no? Escúchame, a la larga, como dice Suriel, Claro. parece ser que la palabra correcta es saboteador, pero eso yo no lo sé en diciembre del 17. Ahora, pero pensando ellos- también en las posibles, en por qué esto pudo haber generado este complot, ¿no será porque le tenían envidia porque usted accedió justamente a hacer Pero por supuesto, por eso, sí, ya. sí, ¿Y la en qué respuesta es sí. circunstancias usted fue así? ¿Fue por una orden Porque del propio es su presidente pata, de la pues, de República? PPK, usted era pata. Y por eso, en tanto que es amigo. Te explico. ¿PPK es su pata o no? A ver, un momentito. Su amigo, su uña y mugre, su causa. Se toma su sus adulto. Porque tragos. de repente a los señores de Cancillería no les gustó la forma como usted Escucha, fue nombrado. Y escúchame. por ahí podríamos. Pero acá entender la no se situación. trata de que si gusta o no gusta. Acá lo que se busca. Al parecer sí, por todo el complot que se ha bueno, generado. Pero eso es problema de ellos. por Al algo final han fue perdido. problema de usted, Está bien, no, porque yo les he lamentablemente. ganado. Pero después de muchas No penas, importa, ¿no? no importa. No, yo no digo que hay que renunciar a los derechos, ¿no? Así Pero es. Acá digamos lo que que se se expuso a una preocupa. situación que... Está bien. ¿Por qué le pero pasa a usted y no le pasa a otros, por ejemplo? ¿no? Por eso mismo hay el cuestionamiento que yo hago de la ética, de la moral, de la función pública y del canciller Schaller, que sale, se le han pedido entrevistas que conteste sobre esto, y que es lo más increíble, que el canciller Schaller tiene a la fecha de asesor del ministro al señor Hugo de Sela, que tiene una sentencia de la Corte Suprema en contra que le declara nula su resolución que me destituyó. Y Entonces, encarna. ¿dónde está la moral pública, Renzo? No puedes tú ¿Y tener... usted se arrepiente, a ver, de su trato hacia... No, siempre he sido, como dice Renzo, apasionado, como dice No, pero un Suriel, ratito, pero nunca se me perceptivo. hubiera ocurrido decirle algo así a una señora, pero ni de a un repente- joven, pero- salvo O sea, no que se me... arrepiente. escúchame, Salvo pero que me yo- hayan hecho daño. ¿Esa gente le hizo daño a usted en algún momento? Las personas que tuvieron que No, asumir no, sus no. decibeles en demasía, por No, decirlo de alguna porque, manera. porque ellos... Sus apasionamientos. escúchame, hay chats y hay audios que prueban que el señor Que usted lo estaban Rubín, picando. el señor Rubín le ordena al cocinero, hay que grabarlo a Quesada. Los chats ¿Pero es su voz dicen- o no es su voz? Sí, claro, pero está Entonces- descontextualizado. Pero Tú- se ve... Todo lo que tú quieras. Ya. Nadie discute que sea mi Está muy voz. bien, ¿Me entiendes? mal. Yo no te he dicho nunca que no es mi voz. Yo nunca te he dicho que no he dicho lo que he dicho. Yo lo que te digo es que si tú vas a informar algo, informa la verdad Ajá. en el contexto tal cual el audio correcto. Ahora, ¿cuántas horas fueron las que se grabaron? Como 40, creo, ¿no? Exacto. ¿De Bueno, dónde acá? 40 horas no se pueden poner en un programa. Bueno, dominical, pero ¿no? me Se grabaron tendrá que escoger en mi- algunas escucha, cosas. pero esas Renzo- escogencias, solamente es una pregunta, esas escogencias de esas 40 horas, ¿esas fueron su voz? Sí. Escúchame, Sí. las 40 horas fueron grabadas en mi residencia. Eso Que está muy mal, eso que es terrible, por eso. Mi lugar Claro, eso es privado, ilegal. no estoy en actuación oficial De acuerdo. ni con autoridades oficiales, estoy en mi jato, como Claro, se dice. pero cuando Es se como trata que de un tú- maltrato, Escúchame, vuelvo No a repetir. Entonces, ¿por qué existe el audio del 17 de mayo del 18 donde la empleada y el cocinero me están invitando a tomar un trago a un bar para agradecerme lo buena gente que soy? Por supuesto que era una... por claro, supuesto, era una de repente trampa. ha habido un exceso de confianza. Así es ¿no? de ellos, y yo nunca les acepté, y tan es así que el chef se ha arrepentido y ha declarado que fue un Sí, complot. pues, usted- es que más, lamentablemente en me el- votan el señor Popolicio y el señor de Sela en octubre y diciembre del 2018 porque me acusan a mí de yo haber hecho el escándalo Claro. mediático. No hay cosa más falsa que eso. ¿Por qué? Porque quien envió las 40 horas que me grabaron en mi casa de manera inopinada, sin mi conocimiento ni consentimiento, fue el señor Rubín, por orden de Boza, con anuencia de Popolicio y de Sela, que envió las 40 horas a Panorama. ¿Cuánto tiempo se quedó usted como embajador en Tel Aviv?
4 meses. 4 meses. Esos 4 meses estuvo con esta gente. Claro. Y me grabaron, ¿tú sabes lo que es grabar a una persona 40 horas? Bueno, Es no hay un que tener montón. tantas confianzas con gente con la cual Bueno, uno recién pero, la hermano, conoce. pero ¿no? Bueno, ¿cómo- pero cómo uno se- convive también, supongo Escúchame, que eso... ¿cómo No, sé pero yo? generalmente las personas confiamos, ¿no? Pero Así es, Pero yo que no puedo- confío- yo no confío puedo- demasiado, creo. Escúchame, pero yo no puedo partir del principio que estoy en Pero mi solamente hay jato. audios, también hay videos. No, audios, solo audios. Ya. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaban en su residencia físicamente? ¿En qué espacio? Yo vivía en el segundo cuarto, en el cuarto principal de la casa, en el primer piso, entrando a la puerta principal a la mano derecha, había una especie de escritorio con baño que se acondicionó como cuarto para el cocinero, porque era un escritorio, Claro. digamos, Ok. grande con baño completo. Y en el sótano, porque todas las casas en Israel tienen sótano y ahí tienen lo que llaman el búnker. Sí. Me dejo entender, ahí se fue la empleada que tenía su cuarto. En el su búnker, baño. o sea, No en el búnker. sino- El búnker es un cuarto Ya, que tiene una puerta solamente de acero. para momentos difíciles, y ahí entran todos los integrantes de la casa, o solamente el dueño, No, los demás son... no, ah, ya. no, no. Ok, ok. Ahí el búnker Ya. es un cuarto 4 por 5, 20 metros cuadrados. Ok, solamente es para... Ya. Viene el misil y usted se Y mete ahí se mete espera, todo porque ya. tiene paredes de concreto Ok. y tiene la puerta, esas puertas metálicas que para moverle, hermano, tienes que empujar con 2 manos porque es pesada. Ya, Y ella en tenía serio. ahí un departamento, una sala y el baño. Entonces ahí me grababan, ¿Con qué lo grabaron? ¿Celular? me grabaron con celular y con unas grabadoras que el chofer me entregó la grabadora que yo mostré como prueba. Ya. Es más, cuando me Además, defendí... pero que de verdad que sí, bueno, el sitio también, ¿no? Digamos que en Israel todo puede ser grabable, me imagino. Sí, pero te Pero- voy a decir una ya. cosa, Renzo. Es ilegal grabar Totalmente. en Israel. Pero es si yo me ilegal encuentro con un grabar empleador... a su jefe. Pero una cosita, si yo me encuentro con un empleador que es un poco cretino, no digo que es su caso, pero de repente y yo siento que es de repente un poco violento, ¿cómo hago yo para tener las pruebas? ¿No? Que es un poco lo que han querido ahora. Es muy simple. Claro. Tu racionamiento, en primer lugar, Sí. es educado y racional. Si ellos tenían una queja que se... Oye, yo tengo ahí los chats. Bueno, el señor el caso- Jesús Bueno, pero en Alvarado- meses, Señor 4 meses Quesada, es señor es Quesada, poquito, ¿ah? el caso es que ya no usted no ostenta ningún cargo. Pero Y- quiere volver, ¿no es cierto? No, ya no es que yo quiera O sea, volver. pero- Al haber ganado la casación, Tiene que volver. estamos a la espera de que el juez... ¿A dónde se iría? Giancarlo, paso primero los 2 caballeros Ok. que han preguntado. Estamos a la espera que el juez de primera instancia saque una resolución judicial ¿Y a que dónde se diga iría? cúmplase con lo ejecutoriado. ¿Qué significa eso? Ya. Que al decir cúmplase con lo ejecutoriado, las 2 resoluciones que me votaron, me destituyeron de Popolicio y de Seda son nulas. Al haber la nulidad de la sanción no existe. Ergo, yo tengo que volver a mi situación previa a esa sanción, que es al servicio activo. O Una sea, es- tendría que volver a Israel. Va a volver. No. No lo haga, por No. favor. No, eso no se lo recomiendo. Escucha, de ninguna manera. Escúchame, Renzo. Claro. Tengo que volver al servicio activo y reunirme con el embajador. Pero no sería Félix- mejor que usted ya viva una vida feliz, tranquilo, al margen de toda esa diplomacia es que, política, o a usted le gusta, Escúchame, o le gusta el pleito, la pelea, No se trata que el te- no, complot, no, el sabotaje, no, eso le no. encanta. De repente, ¿Usted si hay quiere guerra con vivir Colombia, usted es el tranquilo? canciller. Usted sería perfecto, doctora. ¿No quiere usted estar lo veo, tranquilo, lo veo, señor lo veo. Quesada? Es que la tranquilidad, A Suriel, ver. Envejece. no. ¿Qué hace La la tranquilidad te la da el hecho de haber ganado con la verdad. El hecho de demostrar que la institución Torre Tagle está mal en sus valores y en sus principios. El hecho de que han habido 4 funcionarios totalmente inmorales, torcidos, que hicieron una violación del debido proceso. Y mi caso mediático, si quieres, sí, impertinente, sí, como sí. dice Renzo. Un poquito más, pero bueno, está bien. Está bien. Usted avanza. Tiene Renzo, que servir. Pero Yo- fue tiene que Panorama ser- quien lo. Sí, quien fue salió a Panorama reportar. con Rosana ¿Y usted Cueva, que ¿y además usted es una no presentó periodista una denuncia? bien seria. Escúchame.
escúchame, paso a paso y primero a lo primero. Yo en el 2018 mandé 2 cartas notariales a la directora del programa Panorama, Rosana Cueva. Ninguna de las 2 fue leída. Pero y hoy en día primero quiero regresar al servicio activo. Yo Una entiendo vez que regrese al servicio activo, veremos qué hace la Cancillería. ¿Por qué? Porque aquí hay un precedente de mala recordación en el servicio diplomático y yo creo que... Ahora, yo entiendo que era un material perfectamente periodístico y de repente el problema no fue necesariamente el reportaje, el problema ha sido que bajo el debido proceso y, claro, ellos exacto, ellos precipitaron de alguna u otra manera que usted salga de la ahí. excusa Ajá. para justiciarme. Pero aquí lo que se busca es que si tú tienes, Renzo, tienes que tener memoria. El año 92 ya tenías 20 años tú. ¿Cuántos Tan años viejo tienes, me Renzo? ve, señor, Renzo, ¿cuántos años tienes? 42, Tomás. Yo también, 41. ¿Qué Pues pasa? hemos estado, Eran usted jovencitos. se ha apasionado mucho para calcular la edad. 33, ¿ah? 33 años, 9 años, ¿no? Muy chiquito, muy tenía chibolo. 9 años. Pero, no, acá pero el hombre uno como... puede hablar, claro, porque si no nadie podría hablar de la Así es. guerra con Chile. Así Usted es. estuvo en la guerra con Chile. Qué fácil, ya tendría, Así parezca, ya pero no. tendría 142 años. Pero a lo que voy. sí. Yo a lo que voy, lo que quiero que quede constancia por eso es que es mi batalla, mi tranquilidad, como ese Suriel que me quiere relegar y que me olvide. No, la tranquilidad te la De da ser reivindicado, la eso. imposición Yo lo entiendo, de yo lo la entiendo. moral, la reivindicación. En diciembre del 92, y aquí yo estoy seguro que los 3 se deben acordar, aunque Giancarla es muy chiquitita, seguro no había nacido, pero vamos al hecho de que en diciembre del 92 Fujimori votó a 117 diplomáticos a la calle. Eso fue de lo peor. Violando el debido proceso. Sí, así es. Escúchame, Suriel, 117 personas en diciembre del 93, era el 20% del servicio, los votó a la calle. Pero ¿Por no, qué no, los no, votó? claro, no todos habían ¿Por qué tenido- los votó? Por razones malamente justificadas administrativamente, violó el debido proceso. ¿Qué dijeron? Pero como era el año 92, hay que situarse en el contexto histórico, Fujimori era un hombre que venía en su vida. Estaba en su Nos prime. Nos guste o no nos guste, el primer gobierno de Fujimori es un buen gobierno. Señor Quesada, una cosita, el señor Xavier, ¿en qué bando estaba en el momento que usted lo sacaron? ¿Con quién? Supongo que cercano al señor de Cela, porque creo que está cerca ahora. Bueno, los hechos hablan, Renzo. Entonces no va a regresar, señor, ahorita. No se trata que yo no regrese. Si el juez ya no le ordena, importa ya. yo ya por gané qué el no lo juicio, hacen? ¿Y por cosa qué no lo juzgada. hacen hasta ahorita? Porque el juez se demora, así es. Porque la el juez carga, demora, nada más. Es un trámite burocrático. Ya, entonces pero a ver, ahora, un poco más actual, quisiéramos pedirle su análisis, su reflexión alrededor. ¿Cómo usted analizaría el actual, la Cancillería en este momento con el señor Xavier? ¿La ve bien? ¿Está buena? Me parece que Escúchame. es una institución... La veo quebrada moral Uy, y qué fuerte. éticamente. éticamente. Pero por supuesto. ¿Qué ha ¿Por pasado? qué? ¿Qué ha hecho el ¿Por señor, qué? el canciller A ver, actual? ¿Qué ha pasado? a ¿Qué ha ver, sucedido? Vamos otra vez. Todo esto he aprendido de mis 3 buenos jefes que tuve, José Antonio García Belaúnde, el presidente García y el presidente PPK. 3 hombres más cultos que yo y que veían bajo el Extraordinarios. petróleo, como digo yo. Y cuando tú los ves y los oyes y eres discreto, porque haces tu chamba nada más y no te metes a opinar, tú aprendes escuchando mucho. Y el presidente García era un hombre que veía, como repito, bajo el petróleo. El señor PPK también veía para el petróleo, pero políticamente cometió sus errores. Dicho esto, cuando yo soy sacado en diciembre del 18, en abril del 19 se presenta el proceso contencioso administrativo por violación del debido proceso. Llegamos al 2020. El 2020, en octubre, salen los 31 folios que prueban la planificación y organización del escándalo político mediático entre Popolicio, De Cela, Bose y Rubín. En diciembre del 2020 sale el informe de la directora de Recursos Humanos, la embajadora Fátima Trigoso, diciendo que hubo el complot y violación de la Constitución, violación de la ley e ilícitos penales. A la pobre embajadora le costó el puesto porque al día siguiente la votaron. Llegamos al 2021. El 2021... mi estimado Renzo, escucha bien porque esto te va a apasionar lo que te voy a contar. El año 2021 asume de canciller, esto
te voy a contar en primicia, porque al buen Primicia trato calientita, se tiene ok. que pagar con buen trato. Es tan simple como eso. Y la verdad se tiene que pagar con verdad más. El 2021 el canciller por tercera vez es el señor Alan Wagner Tizoc. Al señor Alan Wagner Tizoc yo le envié 8 cartas reclamándole justicia institucional sobre la base de los folios y el informe de recursos humanos. Ok. ¿Qué hizo el señor Wagner? Como buen diplomático, se puso de costado. Dijo que estaba judicializado, que esto, pero no se daba cuenta de algo muy elemental, Renzo. Una cosa es que mi proceso haya estado judicializado, contencioso administrativo por violación del debido proceso, y otra cosa muy diferente es la pregunta: ¿quién ordenó las grabaciones ilegales? ¿Quién ordenó el escándalo mediático? ¿Quién ordenó usar la embajada como sede de grabación? ¿Quién ordenó la difusión? ¿Por qué el canciller Popolicio me saca del puesto en una semana, sacándome del puesto sin abrirme? Entonces usted que esté tan solo en el mundo, o sea, porque ya ni siquiera, o sea, ni Wagner, o sea, quería apostar por usted. Ni PPK tampoco lo respaldó. No, o sea, Perdóname, ¿qué pasó? acaba de sacar la semana pasada una carta del presidente PPK pero ya, donde señala que uno trabajó con esmero y eficiencia con él y que espera que haya una ética superior en la administración de la explicamos Cancillería. esta soledad extrema? Pero ¿no? recién- A mí me conmueve un poco esto, quisiera Bueno, solucionar. Lo que pasa es que tienes que entender que el servicio diplomático es una carrera jerarquizada. Tienes 7 categorías y hay un concepto que se malinterpreta que se llama la obediencia debida. Tú, si a ti te dan una orden ilegal o incorrecta, tú tienes que cuadrar, pues, hermano, y chao, o te vas. Tú no puedes atracar. Y aquí hacen espíritu de cuerpo porque esos son las argollas en Torretagle. Además estamos hablando de una de las instituciones más antiguas de la República, ¿no es cierto? Correcto, y una institución que gozaba en los años 70, 80 de un prestigio al nivel del BCR. Hoy en día el BCR, como el señor Julio Velarde, sigue Sí. En lo más top. Así en es. lo más top, como Así dice es. Suriel, Así y es. nosotros, desde el canciller Luna, que pide que sea soplón, de ahí viene el canciller Popolicio, que me vota haciendo trampa o violando el debido proceso, para decirlo correctamente. Después viene el ¿Y canciller... usted tiene amigos? Perdóname. Por supuesto. Pero, ¿Qué amigos tiene usted? pero Aparte de su abogado, claro, que me imagino debe ser no. amigos muy amigos. Aparte de su amigo escúchame. Enrique Gersi. pero por supuesto que tengo amigos. ¿Quiénes son? PPK. Todos, debo decir, No, eso de todos está medio raro. Ay, nombres. todos pertenecen a Dios gracias al sector privado. O sea, no tiene amigos en la En Cancillería. la Cancillería. Usted es el más no, antipático de la Cancillería. Pero escúchame, tú debes saber, Renzo, Platón Ya. lo decía: el hombre que dice la verdad es el más detestado. Es tan simple como eso. Entonces les molesta que uno les haya descubierto la trampa, esto, Ahora ya y entiendo. tiene que haber resarcimiento, y tiene que haber resarcimiento moral, porque no es Tiene que hacer un justo. stand-up señor No Fortunato. es justo que el servicio diplomático, por 4 malos funcionarios, se vea salpicado de corrupción administrativa, de ética y de moral. Ahora, aquí pero- tiene que haber pantalones, y así como el señor Schaller defiende sus posiciones políticas, que tiene todo el derecho de hacerlo porque es un cargo político, Ajá. también tiene que defender la institucionalidad, la moral y la ética en el servicio diplomático. Yo tuve un jefe, Renzo, y te voy a contar, cuando estuve en Nueva York, que era, pues, ¿cómo te puedo decir? Amigo de lo ajeno. Le terrible. gustaba Ya. que ¿Qué en la pasó? partida quería pasarse de sapo, y por algunos gastos que costaba, De sapo por y otros decirte, animales. Ujú. sí, Claro, de claro, sapo sí. y de otros animales, Ajá. tienes toda la razón, Ajá. ¿me entiendes? Quería que algo que costaba, no sé, pues, hermano, $100, me pasaba una factura por $500, o de Ok. 500 por $1,500. ¿Para qué? Para Ya. volarse. ¿Qué tuve que hacer yo?
Muy simple, hermano. Me le cuadré y le quité la chequera. Por supuesto que el hombre se molestó, se quejó ante el canciller. ¿Me entiende? El canciller no le hizo caso. ¿Por qué? Porque mi razón es muy simple. Sí. Yo la lo voy a ver moral en el y Senado. la ética Señor Quesada, a eso quería ir, son señor variables Quesada. negociables. Usted que es senador. representante de la verdad aquí en el mundo, No, yo veo Solo en mi caso. que en Cancillería usted ya no tiene futuro. Ya la había, Ya ya la Al había. sí. contrario, Renzo. Pero algún futuro podrá tener en la política nacional. Conozco mi país, y yo creo que usted podría, y lo está pensando. Lo veo, lo está Ahí pensando. está la carita, claro. Sí. Se llamó Avanza País. Además, acá nos comentan que no sabe. Sí. Claro. Bueno, de los 43 partidos se han llamado como 30, así que 30, de pucha, verdad, yo si pensé llega su que número, iban a sería ser extraordinario, 33, por lo menos la edad de pero Cristo. Sí, la cosa en Cancillería va a estar un poco oscura para su futuro, para su destino. No, Renzo, porque justamente Ojalá entre para que pueda dinamitar por dentro la corrupción de Cancillería, de ser el caso. El canciller Schaller y el jefe del servicio diplomático, el embajador Félix de Negri, tienen la oportunidad de oro de limpiar la cara de Según Torretani. usted. No, Pero ellos no te- perdóname, según la ley, según la verdad y las pruebas irrefutables. Pero Escúchame, según el embajador de Cela, que está ahí muy cerca. Bueno, pues ya le caerá, pues. ¿Tú qué cosa crees que...? Pero él sí ya tiene mi poder, usted abogado no, qué actuará, terrible. pues. Ya mi abogado actuará como tenga que actuar. Esa es una amenaza, estamos hablando de no es Enrique una Gersi. amenaza, es la realidad. Dios Tú te mío. vas a dejar que te engañen, De ninguna te manera. roben o te difamen gratis. Es como que yo dijera que para mí el señor Renzo Ibáñez tiene Cuidado, pelo largo, Yara. usa peluca y tiene pelo rubio. Y te estoy difamando, pues. Claro. Entonces tú me vas a querellar, pues, porque me Claro. estás diciendo, te estoy diciendo. No necesariamente, pero me vas a digamos agarrarme a de decir, ser. oye, hermano, ¿qué te pasa? No, Así de claro, simple. probablemente, Bueno, pero ya. lo importante Pero es lo importante. Pero acá es decir, lo claro. importante es que ha habido un proceso que tiene resoluciones viceministeriales y ministeriales falsas. Entonces Ya. tú no puedes tener que un ministro de Estado, un canciller, un viceministro firmando resoluciones falsas. Acá se acabó. Si esto tiene que reventarles en la cara, pues lo siento, así es la vida. A mí nadie me ayudaba cuando a mí el señor García Belaúnde me exigía cuando le hacía las cumbres al CUE, mayo 2008, el APEC 2008 o el presidente Sí, García. Yo, hermano, ponía el pecho y trabajaba de 8 a 12 de la noche. Acá hay una pregunta que me parece sumamente interesante. Sí, Desde claro. su percepción, señor Quesada, ¿quién miente más? ¿Los diplomáticos o los políticos? Es una buena pregunta. Es una buena pregunta. Winston Churchill decía que no hay político que no mienta. Y dos, Ahora, hay mentirías los diplomáticos, y yo te voy a decir una ¿Quién cosa. miente más, los periodistas o los políticos? No, pues hijo. ¿Qué pregunta? ¿Alguna vez usó información privilegiada para defenderse o atacar a alguien? Nunca. Si Bueno, yo lo que vi por prácticamente- razones de discreción y de funcionabilidad es mío y ahí quedó. Mientras que a mí el señor García Belaúnde y el señor Kuczynski no me dieran una orden ilegal o incorrecta, yo trabajaba. Por eso es que duré en el puesto, hermano, porque la eficiencia, la lealtad y la discreción pagan a ese nivel. El presidente no quiere tener, pues, hermano, gente que esté chismeando a sus espaldas. Eso no es ético, no es moral, no es correcto. Y los diplomáticos, a la pregunta del televidente, yo debo decir que yo he tenido en la carrera, cuando estaba en actividad, la suerte de conocer a varios presidentes en el mundo. ¿Qué opina usted de PPK ¿Qué opino de él? actualmente con estos procesos judiciales Bueno, que la caen única sobre su opinión espalda? que te puedo dar es que en su gobierno no hubo ningún acto de corrupción. 16, 18 no hubo ni un acto de corrupción. Ni uno, ni siquiera uno, ni uno. Que se haya equivocado políticamente es otro tema. Y lo único que sí puedo decir es que sus problemas legales, fiscales, políticos y Pero él se vio obligado a renunciar por un tema de corrupción.
escúchame, pero obviamente es pasado, ¿no? Cuando él era eso es a lo que ese es del titular 2005 del 2006. MEF. Sin embargo, donde yo vivía sin en embargo, Brasil hay una y yo frase no tenía que- nada que ver en el tema. Sin embargo, hay una frase que se suele recitar, ¿no? Gallina que come huevo ni aunque le corten los Bueno, hermano, el pico. demuéstrame que PPK es una gallina. Pues. Tenemos otra pregunta, a ver. Me dejo ¿PPK lo entender. premió con el cargo por lealtad o por amistad? No. Escúchame, yo te voy a contar la anécdota y va por segunda primicia que te voy a dar Renzo, Isuriel y Giancarla. Cuando él está en julio del 2016 en su casa en Choquehuanca, armando el organigrama de Palacio de Gobierno, él decide quiénes son sus secretarias, sus asesores, casa militar, edecanes, jefe de seguridad, chofer, y le dicen que falta a quién designar el puesto de director general de protocolo del despacho presidencial. Entonces él pregunta, ¿y eso cómo se generó? Lo creó el Humala, presidente ajá, Humala, ya. ha sido Wilber Aya el jefe y ahora tienes que nombrar. ¿Y qué es un diplomático? Sí. El tema Entonces él dice, diplomático- ok, yo Señor. conozco pocos diplomáticos, conozco a fulano que va a ser embajador en tal sitio, a sutano que va a ser embajador en tal sitio, y conozco a Fortunato porque él conoció a mi viejo, que en paz descanse, a mi abuelo, así como mis papás conocieron a los padres de PPK en su momento, y él sabía que yo hablo idiomas, sabía ¿Cuántos idiomas habla, señor Quesada? 4. 4 idiomas. Un políglota es usted. Ah. ¿Cuáles? ¿Cuáles? Inglés, francés, alemán y portugués. Y bueno, y él decide Claro. nombrarme a mí. ¿Por qué? Porque conoce, él me vio cuando yo ¿Desde cuándo vivía conoce a Pedro Pablo Kuczynski? desde el 28 de julio de 1980. ¿Y por qué? Son amigos. No. Te explico, O Renzo. sea, yo creo No entender saltes- ya un poco la situación. no porque saltes a la conclusión. De repente que saltó fue usted. Y de No, repente no, lo te- dejó el te- canciller te- de turno un poco como que Escúchame. descolocado. Escúchame, el presidente de la República tiene todo el derecho de nombrar su gente de confianza. Tú fueras canciller. ¿Usted buscaba ser canciller en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski? Para nada, para algo fui ¿Y nombrado. cómo director de sabía protocolo. eso el canciller de turno? No tengo la menor idea, es problema del señor Luna. Por eso es un poco complicado, entenderá usted, ¿no? No Como es complicado. Dicen que Cancillería es una olla de grillos. Pero por dicen por ahí, supuesto, ¿no? ¿por Entonces, qué? Porque el usted señor. asume eso. Pero por supuesto, Ya. porque el señor Luna quiere violentar la confianza o la discrecionalidad que el señor Kuczynski tiene sobre mi persona. Y él cree que va a lograrlo y no se da cuenta que el señor Kuczynski quería un hombre de confianza, funcional, discreto, y además yo ya venía de hacer el puesto de director de ceremonial con el doctor Alan García Pérez el 2008 y el 2009. O sea, estaba vinculado Entonces un poco con el yo ya tenía un conocimiento del cargo, Acá de la tenemos una atención pregunta de y de la Armando presión. Esteban Quito, que dice, ¿se considera usted un hombre de derecha, de izquierda o solo de o quiere ostentar el poder? Yo simplemente me considero un hombre, hermano, funcional, eficiente, Del que poder. dice la verdad Del y es poder. eficiente. A quien me toque servir, le serviré de manera correcta y leal. ¿Cuándo fue la última vez que usted mintió? Eso, creo que no me llegas, esperaba menos de- llega del doctor llega Miguel probablemente a mi juventud. Ah, o sea, usted mintió O sea, hace 50 años. Pues sí. Y No, si después usted es el nunca más. representante de la verdad en el Perú. No. Señor Señor, este caballero no miente, es ética, es Extraordinario. Es que, hermano, usted se ha no lo convertido quiere. de profesión, de carrera, es no más. te voy a ¿Cuántas explicar. veces se ha casado, señor? Una. ¿Una vez y sigue estando con su esposa o se No, separó? no, me separé de 15 años con 2 No hijos. hubo mentiras ahí. Escúchame. Vale tu pregunta y yo te voy a contar. Yo te he dicho, pero como le dije a querido, Giancarlo, pues, yo muy cuento. bien, estupendo. Yo me separé por mutuo acuerdo, hermano, sin pelear. Sin pelear. Ay, sin ay, mentir, sin pelear. Así de simple. Eso Es más, no existe, señor. sí existe. Sí existe, Oye, Suriel. dentro del escándalo Lavajato y Es más, todas te estas voy a cosas, decir por qué. De repente ahí está A la ver, a respuesta. ver, a ver, Es que Suriel es curioso, pero en fin. A la larga resultó más apasionado que Renzo, pero bueno. No es terrible. Mi ex A ver, mujer a ver. es sueca.
al ser sueca, Ya. tiene otra mentalidad, otra cultura. Bueno, de repente le y mentía en para castellano, ella, no, hablaba el español mejor Ah, que tú. ok, ¿Me perfecto. entiendes? Creció Mejor en que él, México Lazo. y creció en el Perú. En consecuencia habla Tiene palabras mayores, y fuerte, habla 6 idiomas. Ya. Entonces, hermano, por mutuo acuerdo, mi papel de divorcio tiene página y media, hermano, y se acabó. ¿Para qué Ya. pelear? Tú no te puedes pelear con la madre de tus hijos ni con el padre de tus hijos. Es el peor negocio que existe. No vale la pena. Yo he visto a muchos amigos, colegas que sufren porque el billete que me hizo. ¿Y que no ella me lo hizo. apoyó en todo este proceso? Perdóname, la primera llamada que recibí en Israel fue de ella, Ujú. a decirme que todo era falso. Y entonces yo, ante mi sorpresa, como todavía no había visto el programa, le pregunté por qué. ¿Por qué? Porque el tono de voz usado era entonado, se veía que los audios eran descontextualizados y las imágenes que ponen de mí no era yo. Tenemos acá otra pregunta. Sí, cómo no. ¿Y si le metían la mano, lo tenía que disfrutar? Mira, A el usted. hecho no sucedió. La teoría o las hipótesis se la dejo a los teóricos. ¿Con quién más le gustó trabajar? Dicen, ¿no? ¿Con quién le gustó trabajar más? ¿En qué gobierno? ¿En qué administración? ¿En qué ciudad? ¿En qué embajada? ¿En qué? Mira, yo soy una persona recontra práctica, Fortunato presidente, ponen por ahí. recontra práctica, y te voy a ser honesto. Joselo García Belaúnde, que acaba de fallecer, dijo: el diplomático tiene que aprender que cuando va a un país, a un cargo, a un puesto, tiene que aprender dicha cultura. Tiene que aprender para poder entender, racionalizar, porque tú trabajas con esas autoridades. Entonces, cuando yo fui a Bélgica el año 85, Pero hay una 91, leyenda urbana que los diplomáticos son bastante fiesteros, borrachos, coqueros, les gustan las mujeres, se meten con diferentes personajes también que están Mira, en el rubro diplomático. te voy a contestar. Y hay fiestas en las Escúchame, embajadas. Usted tiene que decir la verdad. Hay Te lo voy a fiestas, decir. usted tiene que decir una... ¿Es verdad eso? Pero déjame contestarte, pues. Pero perdone, Sí. porque yo he trabajado en una revista diplomática ¡Ah, caramba! y yo conozco, como periodista he tenido que reportar, ver, ¿no? Por eso yo quería decir, ¿qué de cierto hay en esa leyenda urbana? Mira, lo único que te puedo contestar es no menos que en cualquier otra profesión. Es tan simple como eso. No hay profesión perfecta. No existe. Todos somos humanos, Suriel. Nadie es robot o un iceberg, porque si no, no serías humano y serías contra natura. Nadie te puede quitar el derecho de jaranearte, chuparte un trago o divertirte. Otra cosa, que te vuelvas alcohólico, coquero o mujeriego o hagas trafa. Estoy de acuerdo contigo, como también existe en otras profesiones. El respeto y la cordura tiene que existir. Que no me digas, yo te puedo contar sin temor a equivocarme. Yo tengo 67 años, este mes cumplo 68. ¿Tú sabes cuándo fue la última vez que me emborraché? Cuando cumplí 40, hace 27 años. ¿Y por qué? ¿Y Porque por- me cayó por tan qué? mal el ¿Por tronco qué? que quedé 2 días en cama. ¿Por qué? ¿Ah, Porque sí? yo he sufrido de hepatitis. Y eso entonces le puso- me patinó, ¿me entienden? Entonces, no Ya. me esto. ¿Y Entonces, le Tenemos genera otro algún comentario. efecto hepático A ver. Dina Boluarte? bueno, no he tenido el gusto de soñar, No, pero su análisis, de conocer a la señora Boluarte, y el día que la conozca probablemente... No, me refiero políticamente, por supuesto, no personalmente. No políticamente. ¿Te parece bien este gobierno? ¿Te gusta? ¿Cómo está? ¿Lo asumes? ¿Sería su canciller si te llama, te convoca? Se va a Chalier, se va, lárguense de acá, fuera de acá, esa es la, chau, te odio. Y viene. ¿Usted Mira, acepta? ¿Usted aceptaría ser escúchame. canciller en este momento? El ser canciller, en primer lugar, es un honor de arranque, de quien sea, es un honor, Sí. siempre y cuando... a la Así hora sea que Pedro asumas- Castillo. Ah, sí, bueno, ahí pues, hermano, el primer canciller era un exterruco. O sea, con Pedro Castillo sí no. Entonces no es, Hermano, no el es tan primer cierto canciller entonces, ¿no? el primer canciller de Castillo... No, pero si no hubiera sido él, hubieran convocado a usted exterruco. primero de repente. ¿Quién fue el Héctor primer Béjar. Ah, Claro, bueno, pero- bueno. Bueno, Pero no, pero ya si no era él, era hagamos usted, el era ejercicio usted. teórico. O sea, si como- Pedro Castillo lo hubiera convocado, usted iba también. No, porque No. no me convocó en primer lugar y No, dos, pues no eso puedo usted no lo han retroceder. convocado hasta ahora, porque No, usted no, es el dueño de la no, verdad y no, ahí usted sabe cómo es la no, cosa. no, ¿no? no. Pero, entonces con Pedro Castillo no y con Dina probablemente. Escúchame, pero
las hechos de que más allá del honor, tú tienes que honrar ese honor. ¿Qué cosa quiere decir eso? Que tú tienes que hacer valer los principios, los valores, la ética y limpiar, atorretarle los procesos disciplinarios que están pendientes y que no se limpian, que no da el canciller la cara en este tema de la inmoralidad, de violación del debido proceso, repetición de Cuidado, Fujimori cuidado, 2, cuidado. diciembre del Ya. 92. Tenemos No puede otro ser. comentario. A ver, Sí, claro. usted es el Alan García de la diplomacia, víctima de un complot o culpable con excusas. La ¿Qué realidad, le responde Armando? a Armando le respondo, la realidad jurídica legal señala que fui víctima de la violación del debido proceso Ya. y que después se descubrió que fue un complot con 2 pruebas irrefutables, los 31 folios de octubre de 2020 y diciembre Las pruebas 2020. mandan, ¿no? O sea, independientemente Las pruebas, de los Alan hechos, García, como así cualquier es, ciudadano, así es, Giancarlo, así es. Giancarlo. Acá hay otra, ver. mira. ¿Cuál de los 3 conductores le cayó mejor? Bueno, acá tendré que, obviamente, lo primero que tengo que contestar es la dama. Faltaba más. ¿Me entiendes? Ya. Me gusta el apasionamiento de Renzo porque es parte de la vibración de un periodista. Tú no puedes No, no lo preguntar soy, con yo no lo soy, frialdad. no soy un comunicador, pero acá estamos le pones fungiendo calor. estos, sí. Pero le pones calor a la pregunta, a la indagación. Acá hay Y otro. Suriel igual. Entonces, no tienes una entrevista pues que es... En Torretagle se hace diplomacia o se hacen mafias. Bueno, yo acabo de decir hace varios minutos atrás, si no es casi una quincena, que en la Cancillería hay, como en toda institución, hay argollas. Pero las argollas Suriel, Renzo y Giancarla son para un objetivo común, un objetivo de bien, una política de Estado. No son argollas para hacer daño, violentar el debido proceso, Hablando de hacer políticas y crueldad de embajadoras o maldad. políticas, ¿qué opina de Susana de la Puente? No ha regresado al Perú hasta ahora, ¿no? Bueno, no es que no haya regresado al Perú. Ella, hasta donde tengo entendido, vive en Londres, donde fue embajadora, y en segundo lugar tiene un tema fiscal por ¿cómo se llama? El levantamiento de Por secreto. fondos para la campaña de PPK del 2016. Ya. Pero es un tema fiscal y bueno, Ya, es pero- tema de ella. Tema de ella. Aparte de eso, ¿qué le parece? ¿Le pareció bien su gestión? Bueno, en ¿Le pareció bien, pero en principio que esté ahí? Consiguió ¿dónde? plata. En Inglaterra. Bueno, el presidente de la República, tal como lo hace la presidenta Dina Boluarte, tiene por ley 20% a discreción para nombrar embajadores. Tiene en Estados Unidos al ¿A usted doctor le tocaba Alfredo ser Ferrero. embajador cuando lo eligieron como embajador en Tel Aviv? Sí, claro, Le tocaba. claro, porque yo me presenté para el ascenso en octubre del 16 Ya. por 9ª vez. Ya. Y ahí... Porque hubo como una ampliación de vacantes. No, todo estuvo bien. eso fue, como se dice en el argot popular, un cuento chino del canciller Luna a PPK. Ya. Y el hombre, bueno, así pasó. Tenemos otra Se pregunta. dejó engatusar y a la larga fue falso. Todo, te repito, todos los embajadores o diplomáticos que han trabajado con los presidentes desde la época de Belaúnde I, pasando por Velasco, Morales, Belaúnde II, Alan I, Fujimori, Toledo, García II, Humala y PPK, todos los que han trabajado con ellos, todos ascendieron y todos fueron nombrados a embajador. Que acá hubo, como dice Suriel muy bien, ¿quiénes son mis enemigos? Ya se los nombré, 5 personas que fueron los que malograron el servicio y hicieron una trafa para poder votarme. Pues la verdad se impuso, la legalidad se impuso, la moral se impuso y la ética se impuso. Ok, Prueba, otra definitivamente. pregunta de Diego Acosta. ¿Cuánto poder real tienen los embajadores? ¿Más que un ministro? No, Un ministro tiene. obviamente, es el... Vamos a ponerlo en la perspectiva real. ¿Quién dirige la política exterior? La presidenta de la República.
¿Quién ejecuta dicha política exterior? El canciller. ¿Y quiénes la implementan? Los embajadores en el extranjero. Y si no te gusta, te vas. Así sucedió en diciembre del 92, cuando Fujimori votó a 117 personas, hubieron varios embajadores que renunciaron, ¿me entiendes?, por el tema de ello. Otra pregunta, y por lo a ver. del 5 de abril del 92. ¿te ¿Quién acordarás? fue su verdadero verdugo en la Cancillería? ¿Néstor Popolicio, Hugo de Sela o alguien más? Más allá de las subjetividades que yo pueda decir, la objetividad cruda y pura, legal y jurídica, es lo que ha ordenado la Corte Suprema. Declaró nulas las resoluciones de Popolicio y de Sela, violaron el debido proceso, ellos dos son los responsables. Oiga, doctor Quesada, ¿qué Gracias opina por lo, usted, doctor. ¿qué opina usted en referencia? Bueno, todos somos doctores en algo, ¿no? En ciencias ocultas. Más o fuere. menos, más o Lo menos. que fuere, pero ahora vamos a un picadillo político, ¿no? Un Sí, cómo ping-pong no. rapidito. ¿Qué opina usted en referencia a la señora Keiko Fujimori? ¿Usted considera que tiene, pero rapidito, ¿no? Porque yo veo que usted es Preguntas bastante... cortas, respuestas cortas. Hay mucha información, hay mucha expansión en sus preguntas, en sus respuestas. ¿Qué opina usted de Keiko? ¿Tiene posibilidades de llegar a la presidencia o ya es una candidata quemada? Mira, todo el mundo tiene derecho a presentarse y todo el mundo tiene derecho a ganar. ¿Le gusta, no le gusta? ¿Qué ha No se pensado? trata de- ¿Cree que, no, cree que no. va a llegar, no va a llegar? ¿Qué piensa Escúchame, usted? lo que yo crea es irrelevante. Pero claro, le estoy pidiendo su opinión. Para mí sí es relevante. Bueno. Porque usted ha sido invitado acá. Si no Claro. fuera relevante su opinión, Claro. no Lo estaría hubiéramos acá invitado. sentado con nosotros, escuchándolo con 60 y buen minutos. tiempo. Buen Sí, tiempo. claro. Lo que pasa es que ustedes tres lo han hecho muy entretenido. Pero le valga la parece verdad. bien, le parece bien que con Fujimori Bueno, tiene un buen performance tiene- político, tiene un partido político escúchame, que le gusta, podría yo postular lo por ese único que partido. le diría, si cabe el consejo, es que haber perdido 3 elecciones te llevan a una reflexión. Ujú. ¿Por qué perdí? Y ella tiene que reciclar o readecuar o reformular su speech político a efectos de que calce y cale en la población. Porque si tú Y hasta es como ahora tener, cala, hasta ahora como cala. es como que yo le insista a la enamorada 3 Ok, veces ok, con la misma ok. historia y Pero, me manda el pero diablo, tengo que cambiar la por táctica, ejemplo, ¿verdad? tanto Lula como en Chile, Salvador Allende, por ejemplo, la hicieron después de 5 elecciones. Mandela. Válido, podría suceder válido. de Mandela. repente, ¿Conoce ¿no? la historia de Mandela? Bueno, También, sí, que claro. también Sí. son válidos. O sea, pero creo que la tienes que constancia- entender. Entonces le falta algo, me queda claro que le falta algo. Usted todavía no le cuece, todavía le falta. Le falta armar bien su programa, su pragmatismo y Si lo cómo convoca Keiko, usted iría Como su asesor presidencial. O asesor Ah. de campaña en temas diplomáticos. Claro. te vuelvo a repetir, yo no Al menos le para decir huyo, la verdad parece que sí lo necesita. yo no O sea, huyo. Según su juicio. Yo según no lo que huyo usted dice, a ¿no? ningún reto que implique la corrección, la eficiencia, la Philly Butters, ¿qué transparencia. opina usted de Philly Butters? Philip Butters también tiene que readecuar. Hasta ahora no hay ningún candidato Suriel que convenza. O sea, tú no puedes tener pero tiene una de opinión sobre 43, cada uno. tienes 37 en el partido. Alfonso López Chao. Lo que sea, pero la realidad es que independientemente de lo que yo pueda decir para bien o para mal, lo real es que ninguno pasa el 10%. En consecuencia, hay algo que la población le está diciendo a los candidatos: oye, hermano, tu vocabulario, tu programa, tu forma de hacer política no me gusta. ¿Y por qué no me gusta? Porque obviamente no les ofrece, por ejemplo, el tema del agua. ¿Quién lo está ofreciendo ahorita? Nadie. Pepe O sea, Calvo hizo, ¿no? Pepe y K. Porky, ¿qué opinas de Porky? Bueno, ustedes ya han hecho un análisis de No, usted del su análisis, ingeniero usted es el cuarto panelista López, hoy día, claro. A ver. del ingeniero López Aliaga. Ajá. Tiene una forma de hacer política Disruptiva. 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 Claro, pero él tiene que entender
que las formas, los reglamentos y las leyes tienen que cumplirse para todos. O sea, si tú vas a hacer lo que te viene en gana, como hizo Popolicio y de Cela, ¿usted tiene que hacer su podcast o su... No, eso sí, se lo recomiendo, se lo sugiero. Sí, Escúchame, claro. puede hacer un TikTok Live para que no gaste plata. Claro, de frente, donde esté nomás, TikTok Live. donde esté. Acá desde Tel Aviv, claro. Claro. Se puede pasar. Usted. Acá tenemos una pregunta de El Gaseosa bombardeo. Chiqui. Ya. Keiko tiene que presentarse a elecciones así no gane para que perdure su negocio. Lo único que debe hacer es superar la valla electoral y seguir cobrando diezmo. Qué fuerte. ¿Qué opinan ¿Le parece? ustedes? Y Renzo, Giancarla. es una opinión Usted, Roque respetable de un televidente, pero te repito, a la madre de mi opinión. Si chistosa. ningún candidato está pasando más del 10%, quiere decir que su vocabulario, su discurso, su plataforma, su programa no está calando. Esto es como un enamoramiento. El político tiene que enamorar a la población. Es como el enamoramiento de un hombre hacia una mujer o una mujer hacia un hombre. Tiene que calar, tiene que Quesada, cambiar su táctica, tiene que cambiar su discurso Señor y Quesada, demostrarlo con hechos. ¿Cuál ha sido el mejor presidente de los últimos 30 años, a su entender? Mira, Uno nomás, ya después me viene la clase. No. Hay varios. Uno nomás, por favor. Escúchame, hay varios en distinto contexto. Nadie puede negar que Fujimori, tuvo éxitos. Y los tuvo, ¿por qué? Bajó el terrorismo, Ya, pero así me va a explicar por capturó cada uno de a los- Abimael y reacomodó el modelo económico al Perú, ya, ok. hoy exitoso y vigente. 2, hay que reconocer, el presidente Alan García II, yo soy testigo, pero por favor, soy testigo Bravo, de excepción. señor. Muchas gracias. Yo no Soy voy a negar testigo- nada. Soy testigo. No lo voy a negar. Yo no soy lo voy a negar. testigo de excepción como él Muy bien, sí de tuvo acuerdo. política de Estado, bajó la desnutrición, bajó los niveles de educación, los bajó el analfabetismo y además en política exterior tuvo la Alianza del Pacífico, tuvo el primer evento de la ALCUE Y en 5 América años y en Latina, democracia, ¿no? ¿me entiendes? En mayo 2002 tuvo el primer APEC, tuvo libertad de prensa, fue democrático, No sé si alguien- me dejo entender, y Muy después llegó a mi ex jefe, a PPK, ya, PPK, un aplauso. más allá de sus... No es que sea ¿Por qué un su aplauso. pata? ¿Por qué su pata? No, ¿Por qué su no, pata? la realidad demuestra que PPK tiene una cosa a favor y una en contra. A ver. La de a favor es que no hubo ningún acto de corrupción en su gobierno. Y lo negativo, que está sujeto a la subjetividad y de Listo, le análisis, pregunto, a los A ver, errores políticos última que cometió. pregunta. ¿Qué Muy bien, es señor peor? Quesada. ¿Qué es Por peor? favor, Suri- Sí, adelante, perdón. por ¿Qué es favor. peor? Dale, estribo. ¿La corrupción en la Cancillería o el maltrato laboral? Mira, Renzo ya parece que hubiera contestado por mí. Fuerte, ¿ah? Bueno, Buena en pregunta. Ya lo han conceptualmente... etiquetado, ya no hay forma. ¿Qué va a hacer usted para salir de ese? Porque ¿Qué camina va a por las hacer calles, usted? se acuerdan de la frase que usted ha dicho, imagino. Oye, mira, hasta se ríen porque conocen, escúchame, Pero- Cuarto Poder, Claro. que es un programa serio, Ya. en Dice que septiembre... Fujimori y Alan fueron los mejores presidentes. Ya rompió su racha de 50 años sin mentir. Pero Bueno, perdona, Renzo- fueron mejores en el contexto comparativo con los demás. Defendiendo. O sea, por No, favor. yo soy Ah, una sí. persona tolerante. además. Acá Suriel hay que ponerle un vengo poco acá- ¿En qué de... país le gustaría ser embajador? Mira, en este momento... Mira, Irán. en Afganistán, por favor, no. En Irán. O en Gaza. Por su bien, por su bien. En Gaza. Sí, por si acaso en Gaza. O en Gaza, de paso se lleva un océano uno, a ver si. A ver, ha sido... Muchas gracias. Queridos amigos, muchas gracias aquí en Relación Abierta. Gracias, Giancarla. Gracias, Suriel. Gracias, señor Quesada. Ha sido Al un contrario. honor, ha sido un gusto y un aplauso, por favor, para. Un aplauso. Muchas gracias a los tres por la franqueza de sus preguntas y sobre todo el buen sentido del humor, la risa. Y valgan verdades, es bonito que hayan tres personas como ustedes, jóvenes, que hagan el periodismo, pero que le pongan
su picardía, su sazón. Señor porque Quesada, eso el de programa tener- era nuestro, no suyo. Ahora ya nos vamos. Chao. Así Lo es. dejamos con el señor Fortunato Muchas Quesada. gracias. Hasta luego. Muchas gracias.